Bueno, ya hemos venido hablando de soluciones en los anteriores temas y por ahí en algún momento pues la definimos como una mezcla homogénea. Aquí podemos redondear un poco más diciendo pues que es una mezcla homogénea que en la que no ocurre ningún asentamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no ocurre ningún asentamiento. A lo que se refiere es que ninguna de las sustancias que hacen parte de esta mezcla homogénea es distinguible de manera independiente en una sola fase. Es decir, las mezclas homogéneas, así como el nombre como su nombre lo sugiere, son mezclas donde es imposible distinguir las diferentes sustancias y se encuentran todas ellas en una sola fase. ¿Sí? ¿Qué constituye a las soluciones? Pues básicamente se considera que la sustancia que se encuentra en mayor proporción, la sustancia eh, que tiene más, o en la sustancia en la cual las otras están dispersas, se le conoce como solvente, y las demás sustancias o la sustancia que se encuentra en menor proporción se le conoce como soluto. Miren que en todos los casos, pues tanto soluto como solvente se habla de sustancias, pueden ser elementos, pueden ser compuestos. Incluso en los solutos, pues podemos hablar, si es de pronto una sustancia, eh, un compuesto iónico, el que está disperso en un solvente, pues estos solutos pueden ser iones, las partículas del soluto. Otra cosa, pues las soluciones pueden ser sólidas, líquidas, gases. En algunas, tal vez se suele confundir o se suele pensar que las soluciones solamente son líquidas. Es tal vez una apreciación errónea, pues porque ya como lo veremos, pueden haber de distintos tipos de soluciones. Aquí, pues en esta fotografía se pueden ver más de un tipo de solución. Por ejemplo, el agua de mar, que está constituida, digamos, el mayor componente sería el agua, sería una solución acuosa que está formada por varias sales. Ojo que eso lo podríamos obtener después de que nosotros tomamos una muestra de agua de mar y la filtramos, pues porque el agua de mar seguramente va a tener algún material suspendido que podría apreciarse a simple vista, y esto no haría parte de la solución. ¿Sí? En esta misma imagen nosotros podemos ver otra solución, otro ejemplo de solución, y es el aire. El aire, recuerden ustedes, es una solución, es una mezcla homogénea gaseosa cuyo mayor componente en este caso es el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento, recuerden ustedes, y en este caso sería, pues, se podría considerar el solvente de esta solución. Eh, Además, recuerden pues que el aire está constituido por oxígeno, por agua, por eh, hidrógeno y por algunos otros gases, dióxido de carbono, que se encuentran ya en menor proporción, y pues para estos efectos serían o los podríamos considerar como el soluto. Esta muestra de orina, ya pues yéndonos un poco más al ámbito clínico, al ámbito biomédico o biológico, una muestra de orina también sería una solución acuosa, pero claro, también haría parte o también sería necesario filtrarla para que podamos referirnos a ella como una solución. Una bebida gaseosa, pues también es una solución. Sin embargo, aquí ya toca comenzar a establecer algunas diferencias o hacer algunas apreciaciones. En particular, pues porque justo aquí, como se ve en la imagen, esas burbujas pues ya están dejando de hacer parte de la solución. Miren que ya se convierten en una fase diferente, y por lo tanto pues la solución solamente sería la fase líquida con todo lo que contenga. Sería una solución acuosa también, pero constituiría material orgánico, moléculas orgánicas. Por ejemplo, el azúcar, que es una molécula orgánica, sería uno de los solutos en esa solución, y también el dióxido de carbono, que como lo veremos más adelante, el dióxido de carbono en realidad reacciona con el agua y se convierte en algo que se llama ácido carbónico. Ya luego hablaremos un poquito más sobre eso. Y aquí miren un ejemplo de una solución sólida. También pues para los que
tal vez tengan esa confusión. Hay aquí varias sustancias que muchos tal vez creían que eran un elemento metálico, pero en realidad son soluciones, son las llamadas aleaciones. Las aleaciones son todas soluciones, son soluciones sólidas. El latón, por ejemplo, que siempre tradicionalmente fue usado mucho en los automóviles, en los carros, realmente son aleaciones de cobre con zinc principalmente, al igual que el bronce también tiene cobre, pero también se le solía o se le suele añadir estaño y otros metales. En realidad, actualmente, en la actualidad, entre el latón y el bronce, pues no se considera que haya mucha diferencia. El acero, pues que ha sido un pilar importante para nuestra civilización, está constituido por hierro y carbono. Las amalgamas, que también se utilizaban hace tan solo algunos años, tal vez todavía se estén utilizando en odontología, son aleaciones entre mercurio y otros metales. Incluso el oro de joyería no es solamente oro, no es oro puro. Las joyas que se utilizan no es oro puro, muchas veces pues son aleaciones con cobre, por ejemplo como en este caso del oro amarillo, o a veces plata, o como en este caso famoso últimamente oro blanco, normalmente pues le ponen algo de paladio o de rodio. Entonces las características de todas estas aleaciones pueden cambiar de acuerdo a la proporción que se utiliza. A veces pues se le pone, por ejemplo, acá al oro de joyería un poco más de oro, un poco menos de oro, un poco más de aquello, un poco más de lo otro, pues sí, así se van modificando, se van modulando las propiedades de esas aleaciones. El estaño, aquí que lo ponemos entre comillas, que se usa en las soldaduras, en los microcircuitos y en otras aplicaciones electrónicas, no es estaño puro. Se le llama estaño como el nombre del elemento, pero en realidad son aleaciones que contienen estaño y contienen algunas otras cosas como cobre o incluso plomo. Y bueno, llegamos a este concepto, el de la solubilidad, un concepto pues muy útil conocerlo, manejarlo, pues porque las cosas no solamente son solubles o no en agua o en cualquier otro solvente. La solubilidad también tiene un valor, es una propiedad que puede llegar a tener un valor. Y digamos, ahí como se menciona al principio, se considera aquello que es soluble en agua cuando su solubilidad es mayor de 0.02 moles por litro, ¿sí? Ya por debajo de esto, pues se dice que es insoluble. Entonces la solubilidad puede variar entre compuesto y compuesto, entre sustancia y sustancia. Hay sustancias que son más solubles, otras menos solubles, y eso pues tiene que ver mucho con algunas características o con sus características, sobre todo pues en lo que tiene que ver con las interacciones intermoleculares. Y de nuevo estamos hablando de interacciones intermoleculares. Estas son las que en realidad explican la solubilidad entre los compuestos, o sea, el grado en que se puede disolver un compuesto en otro, o en que se pueden simplemente mezclar y formar mezclas homogéneas. ¿Qué de las interacciones intermoleculares es lo que se debe tener en cuenta? Bueno, cuando yo tengo un compuesto, las partículas, las moléculas de ese compuesto pues tienen interacciones intermoleculares entre sí, como ya lo vimos, pero cuando yo tengo ya varios compuestos combinados o mezclados, pues ya yo debo comenzar a considerar interacciones intermoleculares entre sustancias diferentes. Entonces son, digamos, tres tipos de interacciones los que yo comenzaría a considerar aquí. Supongamos que estoy hablando nada más de un soluto y de un solvente. Entonces podrían ser las interacciones que hay entre el soluto-soluto, las interacciones que hay entre el solvente y las interacciones que hay entre el soluto y el solvente. ¿Qué favorece que una sustancia se solubilice en otra? Pues que las interacciones soluto-soluto y solvente-solvente sean débiles, o por lo menos que no sean más fuertes que las interacciones atractivas que hay entre soluto y solvente. Mejor dicho, ¿qué conviene para que un par de sustancias se disuelvan o se hagan miscibles o que sean capaces de formar una mezcla homogénea? Pues que las interacciones entre ellas dos, entre las moléculas de ellas dos, sean más fuertes que las propias interacciones que ellas tengan entre sí.
Entonces aquí miren un ejemplo, aquí tenemos un cristal de cloruro de sodio y moléculas de agua alrededor. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando un compuesto iónico como el cloruro de sodio se disuelve en agua? Pues que miren que los iones cloruro y sodio se van a separar entre sí y más bien cada ion cloruro va a estar rodeado por moléculas de agua, cada ion sodio va a estar rodeada por moléculas de agua y a su vez el agua, digamos, bueno, claro, no decimos que las moléculas, los iones van a rodear moléculas de agua porque recuerden que en este caso el soluto es el que está en menor proporción. Vamos a tener más moléculas de agua que del soluto. Por lo tanto, el agua va a ser el que va a estar rodeando a los iones. En conclusión, o como resultado, los iones se separan entre sí y más bien la interacción que prevalece es la interacción del agua, que en este caso es el solvente, con los iones. De hecho, las moléculas de agua también dejan un poquito de interactuar entre ellas. Claro, no a la misma extensión, pues porque el agua se encuentra en mayor proporción. Entonces eso es básicamente lo que se necesita para que haya una buena solubilidad y por eso es que se llega a este, digamos, casi que dicho muy famoso en la química, que semejante disuelve semejante. Es decir, sustancias polares van a disolverse muy bien en solventes polares. Por ejemplo, los solutos, por ejemplo, como los compuestos iónicos o los compuestos covalentes polares, se disolverán bastante, pero bastante bien en solventes a su vez polares como el agua. Es por eso que el alcohol se disuelve muy bien en el agua. Es por eso que el cloruro de sodio se disuelve muy bien en el agua. Es decir, partículas cargadas o que tengan cargas parciales, es decir, que tengan momentos dipolares, se van a disolver muy bien en el agua, pues porque el agua tiene un alto momento dipolar, ¿sí? En cambio, aquellas sustancias no polares se van pues a disolver muy bien en líquidos o en solventes no polares. Es por eso que nosotros pues una gota de aceite la podemos prácticamente disolver por completo en un solvente apolar, digamos como el hexano o la gasolina, pues que la gasolina ya sería a su vez una mezcla de otros hidrocarburos. Entonces, y es por eso pues que nosotros observamos que un derrame de petróleo, en un derrame de petróleo que está constituido por sustancias apolares, pues nunca vamos a poder formar una mezcla homogénea, estable, con el agua y por eso, por la diferencia de densidad, esta mezcla de hidrocarburos siempre se va a ir hasta la parte de la superficie del agua. Está buscando estar en menos contacto con el agua lo menos posible y más en contacto con el aire, que pues el aire sí es una sustancia apolar, ¿no? Por el nitrógeno, por el oxígeno, por digamos el hidrógeno, por todas las sustancias, el dióxido de carbono, todas esas sustancias no polares que vamos a encontrar en el aire. Entonces, polar disuelve polar, apolar disuelve apolar, y bueno, esa es como la explicación de este chiste un tanto ñoño, ¿no? Para químicos. Bueno, también hay unos términos que se utilizan preferencialmente para algunas cosas, es decir, son como términos que se utilizan para cosas específicas, para casos específicos. Por ejemplo, el término miscibilidad se refiere cuando estamos hablando de líquidos, es decir, que es tanto soluto como solvente son líquidos. Entonces, refiriéndonos al ejemplo de anteriormente citado, el aceite y el agua son inmiscibles, ¿sí? No son miscibles, no, las moléculas no polares del aceite no se van a atraer con las moléculas polares del agua. Entonces, por eso, cuando es en este caso dos líquidos, hablamos más bien de miscibilidad. ¿Qué par de líquidos sí son miscibles? Por ejemplo, ya les acababa de mencionar el alcohol con el agua, y si el alcohol es metanol, como en este caso, pues es mucho más soluble en agua. ¿Qué explica que sean tan solubles? Pues porque son ambos polares y a su vez, y además, pues miren que agua con alcohol, con metanol, pueden formar puentes de hidrógeno, pues porque el metanol también contiene un hidrógeno unido a un átomo de oxígeno.
Entonces esto permite que se puedan formar estos puentes de hidrógeno, y recuerden que los puentes de hidrógeno ayudan a mantener unidos a las moléculas de agua, y en este caso a las moléculas de agua con las moléculas del soluto. Además, los puentes de hidrógeno, recuerden ustedes que no solamente ayudan a mantener unidos solutos y solventes en este tipo de soluciones, sino incluso biomoléculas entre sí y con otras sustancias. Sí, eso lo veremos más adelante en la parte de biomoléculas. Y miren acá, esta molécula que tenemos aquí se llama acetonitrilo. El acetonitrilo, en este caso, pues no tiene hidrógeno unido a un átomo altamente electronegativo como el nitrógeno, pero el mismo nitrógeno puede formar los puentes de hidrógeno con el hidrógeno del agua, así como se muestra aquí. Entonces el acetonitrilo también puede formar pocos puentes de hidrógeno, no puede formar tantos puentes de hidrógeno como tal vez sí podría formar el metanol, pero sí puede entonces formar algunos puentes de hidrógeno. Además, bueno, listo, lo que pasa es que también aquí, no estoy seguro, pero aquí en esta molécula parece que falta pues un enlace. Sí, podría estar haciendo falta un enlace con con el del nitrógeno. Pero bueno, el caso es que si, digamos, la molécula de alcohol forma más puentes de hidrógeno. Entonces, fíjense, aquí volvemos a hablarlo de semejante, disuelve semejante, pues se necesita que sea polar para que pueda entonces disolver otra molécula polar. Cuando hablamos de disolución de gases en líquidos, pues entonces hay que tener en cuenta algunas otras cositas. Ya ahí no hablamos de miscibilidad, pues ahí seguimos hablando, nuevamente regresamos al término de solubilidad. Pero miren que la disolución de gases en líquidos está como delimitada o está limitada a algunos casos. Entonces, ¿cuáles son esos casos? El primero, y estamos hablando en particular del agua, aquellos gases que se disuelven en el agua son los que pueden o son capaces de formar puentes de hidrógeno con el agua, o que pueden formar puentes de hidrógeno entre sí como sustancia, y luego cuando los mezclas con el agua, entonces puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Aquí pues como un ejemplo de eso tenemos al fluoruro de hidrógeno, que ya el fluoruro de hidrógeno lo hemos visto en otros ejemplos. Hemos visto que el fluoruro de hidrógeno puede formar puentes de hidrógeno debido a la gran diferencia de electronegatividad que tienen. Sin embargo, el fluoruro de hidrógeno es un gas a temperatura ambiente que cuando lo burbujeamos en el agua, pues va a formar un puente de hidrógeno con las moléculas de agua, y entonces nos resulta algo como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces se forma el puente de hidrógeno y eso explica la gran solubilidad del fluoruro de hidrógeno en el agua. Otra opción u otro caso por el cual los gases se disuelven apreciablemente en el agua son aquellos gases que pueden formar iones, los que se ionizan. Y aquí entonces tenemos como ejemplo al cloruro de hidrógeno, al bromuro de hidrógeno y al ioduro de hidrógeno. Estos gases, porque son gases a temperatura ambiente, cuando los ponemos en contacto con el agua, no nada más forman puentes de hidrógeno, sino que el agua les termina por arrancar todo el hidrógeno. Entonces recuerden que eso es lo que sucede cuando se ioniza algo. O sea, cuando se forman iones es porque hay una separación completa de cargas, y en este caso al cloruro de hidrógeno le están quitando su hidrógeno, el agua le está quitando el hidrógeno. ¿Cuál es el resultado? Pues queda el cloro como ion cloruro cargado negativamente, porque eso sí, el agua le quita el hidrógeno, pero le quita nada más el protón. El electrón, el cloro se queda con él. Recuerden que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Y se forma esta especie que tenemos aquí que se llama ion hidronio, que ahorita más tarde estaremos hablando de ella. Pero miren, fíjense que es el agua con el protón, y pues como el protón llevaba carga positiva, entonces esa carga se la traslada o se la lleva por completo, y a esto entonces le llamamos ion hidronio. Es un catión, tiene carga positiva. Si hablamos técnicamente, o si hablamos más bien, si nos aferramos muy bien y somos rigurosos, pues aquí se está dando una transformación química, aquí estamos teniendo un cambio químico. Por lo tanto,
este proceso no estamos muy seguros de llamarlo disolución. Ya digamos que tradicionalmente a esto se le conoce como un proceso de disolución, pero fíjense que siendo muy rigurosos, aquí estamos teniendo un cambio químico y las disoluciones o la formación de soluciones no son en realidad cambios químicos, son más bien cambios físicos. Aunque pues al final, pues sí, después de la ionización del cloruro de hidrógeno, pues lo que queda o lo que nos queda es algo que se llama ácido clorhídrico. Por ejemplo, a ninguno de estos compuestos cuando está en solución, cuando está en forma gaseosa se le llama ni a este ácido clorhídrico, ni a este ácido bromhídrico, ni a este ácido iodídrico. Se les llama así después que han formado sus soluciones en agua, y para formar sus soluciones en agua pues tienen, como lo ven aquí, que ionizarse. Entonces, digamos, es un cambio químico seguido de un cambio físico, que es pues ya luego la formación de la solución. Y algo similar podemos decir en este caso, en el último caso, que es el de las sustancias que reaccionan con el agua. El dióxido de carbono es una de esas sustancias que reacciona con el agua. No es que precisamente se disuelva en agua, sino que reacciona con ella. Miren que aquí el dióxido de carbono, aquí lo vemos, su forma gaseosa, su estado gaseoso con el agua líquida, forma un compuesto que se llama ácido carbónico, que este compuesto ácido carbónico, como lo dice aquí, solo existe en solución acuosa. El ácido carbónico jamás lo vamos a encontrar nosotros como una sustancia pura, ¿sí? Siempre la vamos a encontrar en solución. Y miren que otra cosa aquí es que pues es una reacción que se da en equilibrio, es una reacción reversible, es decir, el ácido carbónico luego podría, bajo otras circunstancias, convertirse nuevamente en CO2 y agua. ¿Ok? Hasta ahí bien. Luego, ese ácido carbónico, él puede, en solución acuosa, puede reaccionar nuevamente y puede entonces dar lugar a este, que es un ion que se llama ion hidrógeno o hidrogenión, o lo que es lo mismo, pues un protón simplemente. Y pues si a esta molécula le quitamos un protón, que nos queda, pues nos queda un ion o un anión con carga negativa, que sería este que tenemos acá, que se le llama anión bicarbonato, que yo sé que ustedes han escuchado hablar del bicarbonato. Y a su vez, ese bicarbonato puede seguir reaccionando en presencia del agua, y ahora le sucede lo mismo que le sucedió al ácido carbónico. También se ioniza, también pierde un protón, como lo vemos aquí, y ahora ese ion bicarbonato queda convertido. Fíjense que ahora tiene una carga de -2. ¿Por qué? Pues porque perdió otro protón. Y ahora este ion ya recibe el nombre de ion carbonato. Entonces, fíjense toda la transformación que sufrió el CO2 para, digamos, entre comillas, disolverse. Y digo entre comillas porque es que realmente no es una disolución del CO2 como tal lo que ocurre allí, es una reacción del CO2 con el agua que luego da lugar a que se formen otras especies químicas que sí son las que terminan disueltas en agua, sí son las que terminan formando una solución acuosa. Entonces allí, si somos muy rigurosos también, deberíamos entonces decir que no es el CO2 que sea soluble en agua, sino que es reactivo con el agua y pues termina o resulta en una solución de todas estas sustancias, del ácido carbónico, del bicarbonato, del ion bicarbonato y del ion carbonato. Precisamente estas sustancias este ácido carbónico es el que le da ese saborcito picante a las gaseosas, a las bebidas gaseosas. Así se preparan las bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas se les inyecta CO2 en forma gaseosa a alta presión. Este CO2 comienza a reaccionar con el agua, forma este ácido carbónico, forma también el bicarbonato y el carbonato, pero estos van a estar en menores cantidades que en la que va a estar el ácido carbónico. Por eso entonces ese sabor así como acidito que tienen las gaseosas, ¿no? Pues que es importante para el sabor y digamos es como lo que llama mucho la atención de estos sabores, ¿no? O de estas bebidas, aparte pues de la gran cantidad de azúcar que le ponen.
¿A qué le llamamos entonces saturación? ¿Y a qué le llamamos pues soluciones saturadas o super o sobresaturadas? Bueno, recuerden que hace un rato hablábamos de la solubilidad y hablábamos de la solubilidad como una propiedad que podemos cuantificar, es decir, una propiedad que le podemos asociar un número. Entonces ahí se hablaba de que sustancias que tienen una solubilidad por encima o por debajo de 0.02 moles por litro de solución, pues se consideraban no solubles. Es decir, que hay sustancias pues, que tienen solubilidades mucho más grandes. Cuando hablamos de solubilidades, de esos valores de concentración, nos estamos refiriendo a que esos son los valores máximos de soluto que puede tener esa solución acuosa. Es decir, si yo hablo o si yo digo que una solución o que una sustancia, una sal, por ejemplo, tiene una solubilidad de, qué sé yo, 85 gramos por litro de solución o por cada 100 mililitros de solución, bueno, la solubilidad se puede expresar en diferentes unidades. En todo caso, cuando yo, siguiendo con el ejemplo, cuando yo hablo de una sustancia que tiene esa solubilidad, me estoy tratando de decir que esa es la concentración de saturación de esa sustancia. O de esa solución. Cuando esa solución está a esa concentración, nosotros podemos decir que se encuentra saturada. Es decir, si yo le pongo un poquito más de soluto, el soluto en la solución se va a precipitar, simplemente porque ya no es capaz de la solución de soportar más soluto. Digamos, está al límite de su capacidad de solubilidad. ¿Sí? Entonces ahí las soluciones saturadas se les llama así a esas soluciones donde el soluto sólido se encuentra en equilibrio con el soluto que está disuelto en la solución. ¿Sí? En equilibrio, un equilibrio muy, muy fino, que si yo agregara un cristal más de la solución, perdón, del soluto, ese soluto comenzaría entonces a cristalizarse. Entonces eso está expresado por esta ecuación, fíjense, es soluto sólido, soluto disuelto, y el equilibrio está entre estos dos procesos, la disolución y la cristalización. La cristalización es lo que pasa, lo que sucede cuando ya el soluto no puede disolverse más, entonces ese soluto de la solución se cristaliza, se precipita de la solución. Entonces, entendido esto o definido esto de las soluciones saturadas, entonces una solución que tenga una concentración de su soluto por debajo de esa concentración de saturación, pues se le llamará una solución no saturada. Tiene una cantidad de soluto menor a la que se necesitaría para que la solución se encuentre en un estado saturado, en una forma saturada. Y bueno, este término sí está un poco más extraño, pues porque ¿cómo haríamos entonces para obtener soluciones supersaturadas o sobresaturadas? ¿Cómo se puede hacer para que una solución pueda tener disuelto una cantidad de soluto superior a la que podría disolver? Eso está extraño, o sea, pero sí hay o sí existen esas soluciones y normalmente se obtienen cuando nosotros comenzamos a mezclar soluto con solvente y calentamos. ¿Qué pasa? Que al calentar la solución, la solubilidad de muchos sólidos, no voy a decir de todos, pero muchos sólidos, cuando se aumenta la temperatura, aumentan su solubilidad en agua. Entonces, digamos, estamos como engañando un poco el sistema porque aumentamos la temperatura y entonces la capacidad de disolver soluto también va aumentando. Mejor dicho, esta concentración de saturación es como si la fuéramos incrementando con el aumento de la temperatura. ¿Ok? Luego, entonces, ¿dónde está el engaño? En que ya luego que hemos conseguido solubilizar una cantidad superior de soluto por encima de esa concentración de saturación que tendría a una temperatura normal, entonces comenzamos a dejar bajar la temperatura de una manera lenta, suave, sin mayores perturbaciones,
y digamos que la solución alcanza algo así como un tipo de pseudoequilibrio. Y digo pseudoequilibrio porque no es un equilibrio estable, es un equilibrio que a la menor perturbación, como se muestra en esta imagen, la solución se va a cristalizar. Es decir, las soluciones sobresaturadas son soluciones inestables, son soluciones un poco inestables. Y solamente es cuestión como de agregarle un pequeño cristal para que o como se le dice, sembrar un cristal para que la solución inmediatamente cristalice en su totalidad. Esa es la forma como se fabrican algunos cristales para aplicaciones muy particulares y específicas, incluso en la electrónica. ¿Sí? No sé si hayan escuchado hablar alguna vez de las nanopartículas o bueno, hay una gran cantidad de aplicaciones en realidad. Muchos de estos cristales se fabrican de esta manera. Entonces, hace un rato pues les mencionaba que las soluciones aumentan su solubilidad, o los solutos aumentan su solubilidad en agua en la medida en que aumentamos la temperatura. Estos son algunos, no todos es así. Por ejemplo, en esta gráfica ustedes pueden notar, miren que aquí se está graficando la solubilidad en gramos por 100 gramos de agua y en comparación con la temperatura. Miren que para muchos sólidos este es un comportamiento como aquí en el nitrato de potasio, es una sustancia que aumenta mucho su solubilidad al aumentar la temperatura. Miren que pasando nada más que de 10 a, digamos, 20 grados centígrados, prácticamente se duplicó la solubilidad. Miren que pasó de ser de unos 20 gramos de nitrato de potasio por 100 gramos de agua a prácticamente unos 40 gramos por 100 gramos de agua. Y miren que así pues la mayoría, el yoduro de potasio, el cloruro de calcio también se comporta así, el bromuro de potasio también se comporta así. Hay algunos que lo hacen, pero no es tan marcada el comportamiento. Por ejemplo, miren el cloruro de potasio, no es ese comportamiento tan marcado como en el caso del nitrato de potasio, o algunos como aquí el cloruro de sodio, prácticamente mire, es un aumento de solubilidad muy pequeño, incluso con un aumento enorme de temperatura desde los 0 hasta los 100 grados. El cloruro de sodio como que no es muy sensible a esto. Y miren que hay algunas sustancias, como por ejemplo el sulfato de sodio, que cuando aumentamos la temperatura, la solubilidad disminuye. Claro, esto después de cierto punto, como se indica aquí, después de los 30 grados, porque miren, fíjense que de 30 grados centígrados hacia atrás, el comportamiento es ascendente. Hay otras sustancias, como el acetato de calcio, que sí se comporta completamente al contrario. Miren que aquí tenemos una solución, miren que está homogénea, no se ven varias fases, pero cuando lo ponemos en agua hirviendo, miren cómo se precipita por completo. Y no es una reacción química lo que ocurre allí, es la solución, el soluto que se cristaliza dentro de la solución o en la solución. Esto pues debido a que su comportamiento con respecto a la temperatura es inverso que en comparación con todos estos ejemplos de sólidos que pusimos o que dijimos acá. Bueno, ya vimos el efecto de la solubilidad, o perdón, de la temperatura sobre la solubilidad. Analicemos un poco el efecto de la presión. Y pues en este caso tendremos que hablar de un tipo de sustancia o sustancias que estén en un estado donde el efecto de la presión sea más observable o más evidente. Estas sustancias o este estado de la materia es el estado gaseoso. Recuerden que los gases, el estado gaseoso es más comprimible que un estado líquido o sólido. Es decir, el efecto de la presión se va a observar más cuando tenemos un gas disuelto en agua. Y la solubilidad, miren cómo es en este caso, la solubilidad de los gases aumenta en todos los solventes, incluyendo el agua, en la medida en que aumentamos la presión parcial del gas. A eso se le llama ley de Henry. Es decir, yo si aumento la presión, digamos por encima de la superficie de un líquido, si aumento la presión, yo estaría obligando a que muchas de esas partículas del gas
ingresen a ese solvente y se incorporen al solvente como una solución. Ahí lo podemos ver en estas imágenes. Fíjense, aquí tenemos, digamos, algunas partículas de gas por encima de la superficie. Estas pelotitas amarillas representarían moléculas del solvente, y miren que hay por ahí unas 2, 3, ¿sí? Pero si yo aumento la presión por encima de la superficie, ya más moléculas se van a incorporar acá en el seno de ese líquido, en el seno de ese solvente, y quedarán incorporadas en forma de una solución. Eso entonces se consigue aumentando la presión del gas por encima de la superficie del líquido. Miren que aquí cómo se hizo ese aumento en la presión por medio de un émbolo. Se le aplicó presión, el gas se comprimió y pues se solubilizó más en el agua. Esto más o menos es lo que sucede con las bebidas carbonatadas, y vuelvo a hablarles de bebidas gaseosas. Ya, hace un rato les mostraba yo que el CO2 pues es una sustancia que reacciona con el agua y se incorpora a la solución en forma de gas carbónico. No sé si se daban cuenta que esas reacciones de todas maneras eran reacciones reversibles, es decir, el gas carbónico puede volver a formar dióxido de carbono, ¿sí? Y puede salir de la solución. Entonces, esto se da pues también por la presión, la forma en la que se inyecta ese CO2 en todos estos jarabes o estas soluciones de sacarosa y de otros azúcares que tienen las gaseosas y los refrescos. Ese CO2 es así, se le pone aumentando la presión sobre la superficie, y eso obliga al CO2 a que interactúe más con el agua y a que por lo tanto reaccione con el agua. Los gases, aquí les menciono los gases también en relación pues con la temperatura, y acá me devuelvo a esta diapositiva. Los gases van a tener también un comportamiento similar a lo que estamos viendo aquí con respecto al agua. Es decir, cuando yo aumento la temperatura de una solución que contiene un soluto gaseoso, voy a disminuir la solubilidad. Es decir, se va a aumentar la energía cinética de ese gas y ese gas va a escapar de la solución. Eso es también un comportamiento que se puede generalizar para todos los gases. Y es precisamente lo que está sucediendo con el calentamiento global. Cuando nosotros aumentamos la temperatura de los mares y de los cuerpos de agua terrestres, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos básicamente aumentando la temperatura de una solución acuosa que contiene gases, en este caso oxígeno, y entonces ya vamos a tener menos oxígeno disponible en esos cuerpos de agua, por lo tanto los ecosistemas se alteran de esa manera con el calentamiento global. Va a haber entonces tal vez menos crecimiento de organismos que dependan del oxígeno en esos cuerpos de agua. Bueno, les decía también acá con relación a esta es la ley de Henry, tiene una forma matemática, y fíjense aquí se muestra que la concentración del gas en el líquido es directamente proporcional, y la proporcionalidad está expresada por esta constante, es directamente proporcional a la presión del gas. Es decir, a mayor presión del gas, mayor concentración del mismo, o igual, si tengo mayor concentración es porque se le aplicó una mayor presión sobre la superficie del líquido.